Bien, entonces, inecuaciones con valor absoluto. En el capítulo anterior habíamos visto, acuérdense, o sea, perdón, no en el capítulo, sino que en el apunte anterior habíamos visto orden en los reales y habíamos visto, por ejemplo, la definición del valor absoluto. Entonces vamos a recordar eso. ¿Qué cosa es el valor absoluto de una expresión de un A? Va a ser igual al mismo A si es que A es mayor o igual que 0 y menos A si es que A es menor que 0. Entonces lo que tenemos que hacer en el fondo, cuando uno está frente a un valor absoluto de algo, uno tiene que tomar el algo y ver si ese algo es mayor o igual que 0, para sacarle las barras, eso va a ser igual a lo mismo. Simplemente uno escribe lo que aparece adentro. Si lo de adentro del valor absoluto es menor que 0, para sacarle las barras tenemos que anteponerle un signo menos, o sea, va a ser menos lo que aparece adentro, ¿de acuerdo? Y con esta definición, claramente, nosotros vamos a tener que valor absoluto de un número o de una expresión siempre es algo positivo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, valor absoluto de menos 3, uno toma el menos 3 y lo reemplaza acá, menos 3, ¿es mayor o igual que 0? La respuesta es no, por lo tanto no usamos esta rama. Menos 3, ¿es menor que 0? Sí, por lo tanto el resultado de valor absoluto de menos 3 sería menos 3. Y menos 3 sabemos que es 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, valor absoluto menos 3 es 3. Esa es la razón formal de por qué el valor absoluto de menos 3 es 3. Valor absoluto de 1 menos raíz de 2, uno mira acá adentro y dice, esto que está acá adentro, el valor absoluto, que es 1 menos raíz de 2, ¿es un número positivo o es un número negativo? Es un número negativo, ¿no es cierto? Porque la raíz de 2 es un número más grande que 1. Por lo tanto, esto es un número negativo. Luego, para sacar las barras, le anteponemos un signo menos. Menos lo de adentro y nos queda esto que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay un desafío. ¿A qué sería igual el valor absoluto de 1 menos x? Entonces uno dice, no sé. O sea, eso sería como más natural, digamos, decir, no sé. Y no sé, ¿por qué no sé? Porque no sabemos cuánto vale x, ¿no es cierto? Cuando pongo desafío es porque en el fondo esto como que para que lo hiciéramos conversado y todo lo demás, pero es más complejo conversar así. Valor absoluto de 1 menos x, no sabemos el resultado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tendríamos dos opciones, ¿cierto? Las vamos a anotar en la pizarra. Valor absoluto de 1 menos x tendría dos respuestas posibles. Dos respuestas posibles, ¿cierto? Una respuesta posible dice, bueno, si lo que está adentro, hay que analizar lo que está adentro, si lo que está adentro es algo mayor o igual que 0, o sea, si lo que está adentro, que es 1 menos x, es mayor o igual que 0, el valor absoluto de 1 menos x sería lo mismo que está adentro, que es 1 menos x, sin hacerle nada. Si lo que está adentro es menor que 0, entonces el valor absoluto de 1 menos x sería menos lo que está adentro. Por lo tanto, si ustedes se fijan, vamos a tener 1 menos x, si es que, y esto que está acá podríamos escribirlo dejándole x al otro lado, ¿no es cierto? Si es que x es menor o igual que 1, y va a ser menos 1 más x, si es que, perdón, pasándolo por el otro lado, nos queda x es mayor que 1. ¿Qué observamos? Que para sacar el valor absoluto de algo, nos va a quedar una función que está, bueno, una expresión rama, donde va a tener dos posibles respuestas. Esta respuesta, o sea, valor absoluto de 1 menos x igual a 1 menos x, si es que el x es menor o igual que 1, el 1, y menos 1 más x, si es que el x es mayor que 1. Fíjense ustedes que aquí hay una diferenciación en el punto 1. O sea, nos dice, en el fondo, mire, si usted, en el punto 1, si los x son menores o iguales que 1,
O sea, de aquí para acá, acá en este rango, el valor absoluto va a ser 1 menos x. Y si x es mayor que 1, la respuesta va a ser menos 1 más x. ¿Se fijan? Entonces, ¿dónde es el punto donde cambia la respuesta del valor absoluto, digamos, el resultado del valor absoluto? En el punto 1. ¿Qué gracia tiene este punto? Que es el punto donde lo que está dentro del valor absoluto se hace 0. ¿Se fijan? ¿Ok? Entonces, el punto de cambio, donde cambia la expresión, es en el punto donde el argumento se hace 0. Observemos esto pensando en esto que está acá. Aquí sería el valor absoluto, si x vale menos 5. ¿Cuánto sería el valor absoluto de 1 menos 5? Lo podemos sacar llevando esto a número o usando la definición. Fíjense que el menos 5, que es este que está acá, ¿dónde está? ¿A la izquierda del 1 o a la derecha del 1? Está a la izquierda del 1, ¿cierto? Este x. Por lo tanto, tenemos que usar esta fórmula, que es 1 menos x. O sea, sería 1 menos 5. O sea, esto sería 1 más 5, sería 6. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué rescatamos? Que si nosotros no sabemos el signo de lo que está dentro del valor absoluto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer ese análisis. Si lo de adentro es mayor o igual que 0, el resultado de esto es lo mismo que está adentro sin hacerle nada. Y si lo de adentro es menor que 0, el resultado de esto es menos lo que está adentro. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a seguir con el apunte. Fíjense acá. ¿Qué tenemos? Tenemos, ese sería el desafío. Entonces, la respuesta de valor absoluto de 1 menos x tiene dos soluciones posibles. Una es el mismo 1 menos x, si es que lo que está dentro, 1 menos x es mayor o igual que 0, y menos, paréntesis, lo que está adentro, si es que lo de adentro es menor que 0. Ya, siguiente desafío. Dice, ¿qué inecuación deberá resolver para asegurar que la siguiente expresión sea un número real? Fíjense que esto es una raíz cuadrada, ¿cierto? Cuando una raíz cuadrada vive en los números reales, es un número real. Cuando lo de adentro es positivo, ¿de acuerdo? Cuando lo de adentro es positivo. Fíjense que solo les pedimos cuál es la inecuación que tendríamos que resolver para poder decir que esa expresión es un número real. La ecuación que tendríamos que resolver es valor absoluto de x más 3. Voy a borrar la pizarra. Valor absoluto de x más 3 menos 1. ¿Qué tendría que ser eso? Mayor o igual que 0, ¿cierto? ¿Sí? Yo me pregunto y me respondo sola. Así que valor absoluto de x más 3 menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Cierto? Porque como tenemos una raíz cuadrada, la raíz cuadrada para que esté en los reales, una raíz cuadrada, el argumento tiene que ser algo positivo o 0. ¿Sí? Por lo tanto, la inecuación que nosotros tendríamos que resolver es esta. ¿Para qué valores de x esta expresión es mayor o igual que 1? ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver herramientas que nos permitan resolver esta inecuación. Una inecuación donde aparezca valor absoluto. ¿Ok? Bien. Entonces,
Vamos a ver las definiciones. Como insisto, el objetivo de la clase es llegar a resolver este problema. Primero vamos a ver la interpretación geométrica de lo que es un valor absoluto. ¿De acuerdo? Ya vimos la definición formal de valor absoluto de algo, y ahora vamos a ver la interpretación geométrica de eso. El valor absoluto de un número real se puede interpretar como la distancia desde ese número real al origen. La idea se extiende de la siguiente manera. O sea, por ejemplo, cuando uno dice valor absoluto de menos 5, ¿cuánto es? Valor absoluto del número menos 5 es 5. Y la interpretación geométrica de eso es que 5 es exactamente la distancia desde la ubicación en una recta real. Si fijan, tenemos el menos 5 hasta el origen. ¿Cuánto mide ese pedacito? 5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si estamos pensando en el valor absoluto de un número específico, el resultado de eso va a ser la distancia de la ubicación en la recta real de ese número al origen. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos extender esa idea y el valor absoluto lo vamos a interpretar como la distancia entre dos números reales, cualesquiera en la recta real. Por lo tanto, por ejemplo, si tomamos dos puntos, un x sub 1 y un x sub 2, números reales cualquiera, entonces la distancia entre x sub 1 y x sub 2, que la vamos a denotar por d de x sub 1 x sub 2, va a ser el valor absoluto entre x sub 2 menos x sub 1, o sea, el valor absoluto de la diferencia de los dos números. Por ejemplo, usando esto, fíjense que gráficamente correspondería a esto. Tenemos un valor, un x sub 1, tenemos un número x sub 2. ¿Cuál es la distancia entre x sub 1 y x sub 2? Va a ser el valor absoluto de x sub 2 menos x sub 1. Fíjense, por ejemplo, la distancia entre menos 2 y 3, la distancia entre menos 2 y 3 es igual a 3, tomamos el x sub 2 y le restamos el x sub 1. Sería 3 menos menos 2, que sería 3 más 2, que es 5, sería 5. Y efectivamente, la distancia entre menos 2 y 3, ¿cuánto hay acá? 1, 2, 3, 4 y 5. Mide 5. Ustedes pueden observar a la vez que la distancia entre menos 2 y 3 es lo mismo que la distancia entre 3 y menos 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la distancia entre 3 y menos 2 sería menos 2 menos 3. Y el valor absoluto de menos 2 menos 3 es valor absoluto de menos 5, y eso es 5. Claro, porque la distancia entre menos 2 y 3 es la misma distancia entre 3 y menos 2, ¿cierto? Ya. La interpretación geométrica permite resolver de manera muy simple ecuaciones del tipo valor absoluto de algo igual a un cierto número, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, miren este ejercicio. Valor absoluto de qué número nos daría 4. Claramente, x tendría que ser o 4 o menos 4, ¿no es cierto? En efecto, se trata de encontrar todos aquellos números reales que estén a una distancia 4 del origen. ¿De acuerdo? Sin mucho esfuerzo, nosotros nos podemos dar cuenta que los números son el menos 4 y el 4, que es lo que vimos recién. ¿Ya? Siguiente desafío. ¿Cuáles serán los números reales tales que valor absoluto de x sea menor que 4? ¿Cuáles serán esos números? A ver, alguien que opine en el chat o que hable. ¿Cuáles serán todos los números tales que su valor absoluto es menor que 4? 0, 1, 2, 3 y todo lo entre medio. Son intervalos. ¿Ya? ¿Ya? Sí. A ver, cuando hablamos de todos los números reales, está muy bien que lo que dijo al final, porque si no yo le iba a retar. Y usted me está diciendo puros números naturales, puros números enteros. Ya, usted me nombró todos los x positivos, tal que su distancia es menor que 4, y eso está correcto. Sería el 0, el 0.1, el 0.2, el 0.5, el 0.99, el 1, el 1,3, hasta el 4, sin tocar el 4, ¿cierto? ¿Sí? Uh-huh. Me nombró solamente los positivos.
también tendríamos el otro lado, ¿no es cierto? Por ejemplo, el menos 0.1, el Sí. menos 0.5, el menos 1, el menos 2, el menos 3,4, el menos 3,9999, se fijan, sin tocar el menos 4. O sea, en el fondo, ¿cómo podríamos escribir eso? Va a ser el intervalo entre Menos 4, ajá, sin contar el menos 4, y 4 sin contar el 4. exacto. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a ver cómo lo resolvemos así con elementos, ¿ya? Primero vamos a ver las propiedades de valor absoluto. Tenemos una primera propiedad, ustedes ya trabajaron un poquito con esto y de hecho hay algunas demostraciones en la parte en la cápsula de borradores, hay algunas demostraciones de estas cosas, ya. Y en el primer apunte, no, en el apunte de desigualdades. Valor absoluto de x siempre es mayor o igual que 0. Valor absoluto de x al cuadrado, porque estas herramientas las volvimos a poner en este apunte, las puse en realidad, porque las vamos a utilizar para resolver inecuaciones con valor absoluto, ¿ok? Entonces, valor absoluto de x cuadrado es x cuadrado. Y esto va a ser igual al valor absoluto de x al cuadrado. O sea, estas tres cosas son equivalentes, por lo tanto nosotros las podemos utilizar indistintamente, ¿de acuerdo? Si tenemos un valor absoluto de x al cuadrado, esto es lo mismo que escribir x cuadrado, y es lo mismo que escribir valor absoluto de x al cuadrado. Si tenemos el valor absoluto de un producto, valor absoluto de x por y, es lo mismo que valor absoluto de x por el valor absoluto de y. El valor absoluto de un cociente va a ser el valor absoluto de lo de arriba partido por el valor absoluto de lo de abajo. Claramente, siempre y cuando el y sea distinto de 0, porque de lo contrario esto no existe. Además, nosotros podemos establecer una relación algebraica en donde, no, fíjense, valor absoluto de x, aquí no tendríamos que pasar por la rama, digamos, de valor absoluto de x igual a x, si el x es mayor o igual que 0, y menos x, si el x es menor que 0. Valor absoluto de x también lo podríamos escribir como la raíz del x al cuadrado. Ojo, sin simplificar esto, ¿eh? No es que aquí esto no es igual a x, ¿de acuerdo? O sea, hay que hacer esa observación. Si ustedes utilizan esta notación, tienen que permanecer con la raíz del x al cuadrado. No pueden simplificar esto con esto igual a x porque ya vimos que el valor absoluto de x tiene dos respuestas. Es x, que es lo que nos daría al simplificar, pero también es menos x, ¿ok? Por lo tanto, no me pueden simplificar estas dos cositas acá en este contexto, ¿ok? Ya, valor absoluto de x igual a valor absoluto de y, si tenemos valor absoluto de algo igual a valor absoluto de otra cosa, de aquí necesariamente tenemos dos alternativas. Que x sea igual a y, o sea que las dos cosas que están adentro sean iguales, o que x sea igual a menos y. Y no hay otra opción, ¿de acuerdo? Si uno tiene valor absoluto de x igual a valor absoluto de y, necesariamente x es igual a y o x es igual a menos y. Y después la número 7, que es la desigualdad triangular, que es valor absoluto de x más y, siempre es menor o igual que el valor absoluto de x, o sea, de uno de estos, más el valor absoluto de y. ¿De acuerdo? O sea, ojo, el valor absoluto de una suma no es la suma de los valores absolutos en general. El valor absoluto de una suma de dos elementos es un número que es menor o igual que el valor absoluto de uno de ellos más el valor absoluto del otro. ¿Ok? Y la última propiedad vamos a tener que valor absoluto de x es igual a y, implica que si tenemos que valor absoluto de es igual a y, implica que y tiene que ser mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? O sea, esta respuesta sí tiene que ser mayor o igual que 0 y x va a ser igual a y o x va a ser igual a menos y. Aquí, estimados, me faltó un paréntesis. A ver, déjenme ver si lo puedo poner. Lo voy a poner en la oh. Ah, no sé qué hice. Ay, déjenme ver si lo... Aquí. O aquí. A ver si lo voy a arreglar y lo voy a subir. Ahí me falta un paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces, si valor absoluto de x es igual a y,
No. Si valor absoluto de x es igual a y, esto implica que y tiene que ser mayor o igual que 0 y se tiene que cumplir una de estas dos opciones, o sea, x es igual a y o x es igual a menos y. Esta propiedad 8 contempla dos de las que están antes, por si acaso. ¿Ok? Teorema 1.7. Ecuación con valor absoluto. Si a es un número real positivo, la ecuación valor absoluto de x es igual a, o sea, en el fondo, si tenemos una ecuación, acuérdense que cuando aparece el signo igual y aparece una incógnita, estamos frente a una ecuación. Este es un ejemplo de una ecuación donde hay que buscar los valores de x tal que se cumple esta condición, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado de una ecuación, cuando aparecen valores absolutos, son números puntuales, no son intervalos, ¿de acuerdo? Son números, porque esta es una ecuación, porque aquí aparece el signo igual, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la solución de esta ecuación? Valor absoluto de x igual a, acuérdense, vamos a tener dos posibilidades, que x sea a o que x sea igual a menos a. Esto que está acá es pensando en esta que está acá. ¿Se fijan? Valor absoluto de x igual a y. O sea, primero el a tiene que ser un número positivo. Va a ser que x es igual a y o x igual a menos y. O sea, x igual a o x igual a menos a. Entonces, este es el ejemplo cuando el y es a. ¿Ok? Entonces, si nosotros andamos buscando valor absoluto de x igual a 7, ¿cuál sería la solución de esa ecuación con valor absoluto? Sería x igual a, la solución sería el conjunto 7 y menos 7, ¿no es cierto? No hay más alternativas, ¿ya? ¿Cómo nos quedaría la solución de esta ecuación? Valor absoluto de 2x menos 1 igual a 5, tendríamos dos posibilidades, que lo de adentro sea 5 o que lo de adentro sea menos 5. Ese paréntesis se me fue. Yo escribí este apunte, así que yo sé los detalles. Y nosotros escribimos con látex esto, y yo debo confesar que de repente se me van algunas cosas, no sé si estoy media piti. Ese paréntesis que está ahí, no existe. Bueno, tengo que borrarlo. Voy a sacar una foto de esto, estoy como mostrando el backstage de las cosas, para acordarme qué cosas tengo que modificar. Entonces voy a cambiarles el apunte para que no lo bajen todavía. Pueden irlo estudiando porque como le voy a corregir esos detalles. ¿Ya? Ya, entonces, volvamos a nuestra ecuación. Tenemos que ver, ¿dónde valor absoluto de 2x menos 1 es igual a 5? Entonces, de acuerdo a la definición que habíamos visto, a la propiedad que habíamos visto antes, tenemos esta opción, que lo de adentro sea igual a 5 o que lo de adentro sea igual a menos 5. Si lo de adentro es igual a 5, se fijan acá que tenemos una simple ecuación de primer grado, y de acá podemos despejar la x, nos va a quedar 2x igual a 6, o sea que x vale 3. Y de acá, 2x menos 1 igual a menos 5, nos va a quedar 2x igual a menos 4, o sea que x va a ser igual a menos 2. Y la solución de esta ecuación con valor absoluto sería x igual a 3 o x igual a menos 2. Por lo tanto, la solución sería el número 3 y el número menos 2. ¿Ok?